Ah, ¿Ahora se oye? No, no se oye, ¿no? Vamos hacer la apresentação de John. Você tem o papel de apresentação? Solamente vamos fazer uma apresentação de Sí, você. sí, no, tú habla en portugués, por favor, sí, sí. Sim, muito bem. Tá aí? Muito bem, John. Então, agora a gente vai aqui com o John. Ele é licenciado em Geografia e História Contemporânea pela Universidade de Salamanca e licenciado em Filosofia pela UNED. É identificador internacional da Rede de Trabalhadores de Rua e dinamiza na Espanha e testa redes socioeducativas locais e transfronteiriças. Participa em inúmeras ações de formações locais e internacionais. Atualmente responsável pelo Laboratório de Inovação Socioeducativa da Associação Navarra do Educativo. Então, a gente fica aqui. Você está me escutando, John? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, podemos empezar. Vale, buen día. Como dice Marcelo, voy a intentar hablar despacio porque mi portugués es muy malo. Lo puedo entender, pero no hablar. Entonces os pido disculpas porque es una lengua muy bonita, ¿no? A ver, aquí os voy a... No tengo muy claro cuáles son vuestras expectativas, pero bueno, en el juego de confianza que tenemos, pues bueno, mi idea era compartir algunas reflexiones con vosotras y luego pues poder tener un debate, ¿no? Os pediría durante un minuto, antes de empezar, que hagáis una especie de mentalización a distancia para que recordéis alguna experiencia formativa personal vuestra eh, que consideréis que fue positiva para vosotros. Cualquier tipo de experiencia educativa, puede ser formal, no formal, en la escuela, en la calle. Que hagáis un ejercicio muy rápido en un minuto, que lo penséis, que conectéis con aquella experiencia que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida. Con una, no hacen falta todas, sino una, la primera que se os ocurra. Y solo os pido bueno, que penséis un momento en ella para poder sintonizar todos con lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la propuesta? Pues nada, podéis cerrar los ojos o no, podéis escribirlo en un papel o no, pero intentad viajar a aquel momento que estabais finalizando un proceso educativo, largo o corto, que resultó positivo para vosotros. Nada, es muy, muy rápido, yo os aviso. Bueno, yo creo que ya habéis conectado. Estos ejercicios son siempre interesantes porque si estamos más tiempo, os van a venir muchísimas más recuerdos y podemos hacer una sesión solamente de los recuerdos.
Pero bueno, se trataba de aterrizar un poco en el tema y luego en el diálogo, si alguien quiere compartir esto que ha recordado, pues estaremos encantados. Me voy a sujetar esto para que se me oiga mejor igual. Eh, bueno, yo creo que os voy a lo que en 15 minutos voy a intentar explicaros es más que explicaros, bueno, contaros qué es lo que os quiero contar, qué relaciones establecemos entre la educación social y las escuelas. Esto en España no es algo muy antiguo, ni mucho menos, es algo que estamos construyendo y que hemos avanzado en los últimos 2, 3 años. Entonces os explicaré qué es lo que intentamos hacer con esto. Pero previamente quería compartir con vosotros, bueno, algunas reflexiones, ¿no? De este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir. No sé si me voy bien así hablando, ¿me entendéis? Está muy bien, John, muy bien. Vale. Bueno, la cuestión es que estamos en una situación que no sé, en Brasil creo que es igual, pero en muchísimos países, independientemente de los contextos, hay una cuestión a la que nos enfrentamos ahora y es una sensación de que los jóvenes, digamos, han desconectado, de que hay una desafección, de que hay una especie de brecha entre la sociedad, entre comillas, porque estamos en un momento en el que hay varias sociedades al mismo tiempo, no hay una, sino que hay muchas, y el grupo de personas jóvenes que parece que están en otra, en otra sintonización, ¿no? Como en el teléfono móvil, tienen están en el 5G o en el 6G, no sé. Hay esta sensación de desafección, de desconexión y también quizá de desesperanza, ¿no? Hay una especie de... es un momento en el que está cambiando el mundo y parece que no se ve luz al final, ¿no? No hay como un horizonte. Y eso nos está dando bastantes problemas de posición educativa a los adultos, porque cómo yo voy a educar pensando que dentro de 3 años el planeta va a venirse abajo, ¿no? Es algo bastante difícil. En realidad, esta desconexión siempre existió entre los jóvenes y los adultos, ¿no? Aristóteles ya decía que los jóvenes de su época pues eran terribles y no tenían mucho fundamento. Entonces, en realidad hay algo generacional y algo que siempre se reproduce, pero sí vemos que hay quizás algunas heridas, o ahora mismo, digamos que la sociedad que se articula, pues hay unos elementos de desarticulación, ¿no? Y luego hay cosas objetivas. Tenemos en sociedades con más o menos recursos, tenemos a jóvenes que no terminan, por ejemplo, los estudios. Y no es un problema económico, que puede serlo, pero que es más entendible, sino que es algo más, no sé, metafísico. eh, en sociedades europeas del norte, donde hay mucha oportunidad, bueno, no, esas oportunidades muchas veces no se cogen, ¿no? No, las personas no las llevan a cabo. También somos muy críticos los adultos con la falta de compromiso de las personas jóvenes. Somos muy críticos como Aristóteles con nuestros jóvenes que no se comprometen, que no son serios, que todo les da lo mismo. Incluso esto ya ha llegado al mundo del trabajo. Cada vez es más difícil que los jóvenes duren en el trabajo. Una cosa es que hay paro, ¿no? Hay desempleo, pero cuando hay empleo, cuesta mucho que los jóvenes se comprometan con el empleo. Y no siempre tiene que ver con la precariedad, a veces sí, pero a veces son buenos puestos de trabajo y los jóvenes no los aceptan. Estamos empezando a tener muchas vacantes de empleo que no se pueden cubrir. Entonces, digamos que esto es un poco una sensación que está en el ambiente, ¿no? Podemos hablar de los disturbios que hubo en Francia hace un mes, muy violentos, ¿no? Que tienen un componente social, pero también juvenil. Estamos hablando de chicos de 12, 13 años que ponen fuego a la ciudad. Han quemado bibliotecas, guarderías, eh,
centros de administración de vivienda social, chicos de 12, 13 años, no estamos hablando de 20. Entonces hay como una especie de rabia, ¿no? También tenemos un malestar, ¿no? Psicológico, se habla mucho de la enfermedad mental en los jóvenes. Ya muchos jóvenes van al psicólogo. Hace 20 años eso era algo muy raro. Ahora mucha gente va al psicólogo. Que eso no es algo negativo, pero digamos que hay una fragilidad, ¿no? De tipo emocional que es muy fácil que se acabe medicalizando. Entonces tenemos a muchos jóvenes ya que están con muchos tratamientos de pastillas, toman pastillas. ¿M? Entonces es algo que, bueno, si es necesario, por supuesto, está muy bien, pero es un poco inquietante al mismo tiempo. Y luego esta cuestión del trabajo, ¿no? Que está cambiando también el futuro. No sabemos cuál va a ser el futuro del trabajo, pero digamos que los valores están cambiando. Y si los adultos estamos dando el mensaje de que en realidad el mundo está estropeado, no sé cómo decir, jodido, ¿se entiende? Está mal, el mundo está mal, pues claro, es muy difícil comprometerse con el mundo, porque claro, ¿yo para qué me voy a comprometer con el mundo si esto se va a acabar, ¿no? Enseguida. Si recordamos el hundimiento del Titanic, pues vamos a seguir tocando la música hasta el final y seguimos bailando y bebiendo, porque total, ¿para qué vamos a hacer otra cosa, ¿no? Digamos que esa especie de desmotivación o de no compromiso con el mundo de las personas jóvenes, que hay muchas personas jóvenes y son muy distintas, como siempre ha sido, ¿eh? No lo quiero decir desde un punto de vista trágico, sino porque creo que eso está un poco en el ambiente. Pero que no es una cuestión es una cuestión de adaptación. O sea, yo no me puedo comprometer, yo no puedo implicarme en una causa larga porque no sé mañana qué va a pasar, ¿no? Entonces hay una adaptación a esa falta de expectativas general. Digamos que las personas jóvenes, por un lado, tienen más oportunidades que en el pasado, en muchos casos. Hay otras que no las tienen, por supuesto. Pero hablo incluso de clases medias que tienen oportunidades, pero hay algo que no funciona. La oferta y la demanda no está funcionando. Nos pasa mucho que hay programas educativos muy interesantes que cuando los jóvenes participan funcionan, pero que tenemos el problema de que no se acercan los jóvenes. Hay una especie de rechazo a lo institucional, a lo que suene amoralizante, y al mismo tiempo hay una búsqueda de sentido, ¿no? De los jóvenes. Por lo tanto, hay un grupo de jóvenes muy vulnerable a la radicalización del tipo que sea. Entonces, por un lado buscamos eso, por otro lado nos cuesta mucho conectar con ese público para poder hacer cosas juntos. Ese sería el reto. Entonces, eso nos pasa en la educación social, que los jóvenes, digamos, no tienen la obligación de estar, es una cosa voluntaria. También nos pasa en la educación formal. Lo que pasa es que en la educación formal hasta los 16 años es obligatorio, ¿no? Entonces, digamos que es un público cautivo. Está ahí porque tiene que estar. Pero cada vez vemos más comportamientos, cada vez es más difícil sostener las clases de chicos y chicas en la escuela en general, ¿no? Pues porque la diversidad es muy grande, la gente necesita cosas diferentes. Yo trabajo con un grupo, pero quizá antes el grupo era más homogéneo, las necesidades de los individuos se parecían mucho. Pero ahora tengo un grupo y las necesidades específicas son muy diferentes. Entonces es muy complicado gestionar las necesidades de un grupo como sujeto y al mismo tiempo responder a las necesidades individuales. Ese es el reto que creo que tenemos en este momento. Otro reto es la cuestión de la esperanza, no de una esperanza, no sé cómo decir, cursi, bueno, una esperanza de rosa, sino una esperanza basada en la realidad. Pero nosotros no podemos ser educadores si no pensamos que las personas con las que trabajamos tienen la capacidad de cambiar el mundo. Creo que esa posición ético político en el sentido de que podemos transformar las cosas en un nivel, en nuestro nivel,
Creo que eso es algo muy importante, porque si no estamos pidiendo algo a los jóvenes que en realidad nosotros no creemos, ¿no? Queremos que los jóvenes sean responsables, pero no les damos responsabilidades. Entonces es muy difícil ese tipo de contradicciones. Y luego creo que hay otro elemento que es que vivimos una época, un fin de época y la sensación es que está todo ya terminado. El mundo está ya ocupado, explotado, eh, y las personas jóvenes necesitan también tener una sensación de que el mundo está por hacer, ¿no? Porque para todas las personas lo más importante es poder contribuir al colectivo, a la sociedad. Eso es algo que los jóvenes, sean como sean, lo tienen lo tienen de manera natural, ¿no? Esta falta de expectativas, este mensaje punk de no future que les lanzamos, pues digamos que les coarta, ¿no? Esa necesidad de contribuir. Por eso yo creo que tenemos que ver lo educativo como algo global, no solamente la escuela, sino que la educación social, lo que sucede fuera y lo que sucede dentro del aula debería de formar parte del mismo sistema y no tener sistemas diferentes. Creo que tenemos que pensar en el desarrollo de la ciudadanía más que en los contenidos curriculares, que son importantes, pero creo que el encargo de la sociedad para con lo educativo tiene que ver más con esto. También creo que a veces olvidamos que las personas jóvenes necesitan tener un lugar. Ese lugar lo tienen que construir ellas, pero para construir algo también necesitan espacio. Vivimos en una época en la que todo está segmentado, repartido, y que es muy difícil hacerse un espacio, ¿no? Un lugar en un mundo tan lleno de personas y de proyectos adultos y demás. Y luego creo que tenemos que atrevernos como educadores a experimentar, a equivocarnos, a probar cosas nuevas, a hacer aproximaciones. Sabemos mucho, el sistema... Sí, ¿me dices algo, Marcelo? No, no, Ah. no. Pode, eu sei que sim. No, quiero decir que el sistema educativo es bastante potente, poderoso, sabemos muchas cosas, pero a veces se nos olvida que este es un oficio artesanal. Entonces, creo que hay demasiada ingeniería en los procesos educativos. Está bien los protocolos, los procedimientos, la sistematización es importante, pero quizá se nos ha olvidado también que cada sujeto educador tiene sus herramientas y creo que a veces confiamos poco en nosotros mismos. El artesano, bueno, cada obra es diferente, tiene un proceso, pero cada obra es diferente. Y no sé por qué la educación está mal vista cuando se ve como una artesanía. Una artesanía necesita hacer pruebas, necesita arriesgar y necesita ir cambiando también lo que hace, porque el material con el que trabaja cada vez es diferente. Y nosotros somos un material también que está evolucionando. No sé, con los años que tenéis, si trabajas con 20 años de educador, tu material es diferente que cuando tienes 50. Es una obviedad, pero a veces se nos olvida. Nos ponemos el traje de profesor y creemos que siempre va a funcionar lo mismo. Entonces creo que tenemos que avanzar en esta visión de la profesión de una manera mucho más benévola para con nosotros mismos, sin olvidar que también lo que hacemos nos tiene que interesar. A veces los educadores están en procesos de cosas que no les interesan ya, que les interesaron en el pasado, pero que ahora no les interesan. Si no te interesan las personas, pues vas a sufrir, ¿no? Siendo profesor. Quiero decir que hay elementos muy obvios, pero bueno, que viene bien revisar en cada uno de nosotros. Entonces, por ir terminando, creo que el reto y la clave en este momento, sea en la educación social o en la escuela, tiene que ver con la conexión entre las personas. Hay realmente Internet y toda la cultura digital
nos está desconectando y la pandemia del COVID fue como la confirmación de todo eso que venía de atrás. Ya la escuela de Frankfurt en los años 60 hablaba del individualismo posesivo, pues que en realidad es esto, hay una desconexión, tenemos que restablecer un poco los canales, ¿no? Cuando estás ya con el grupo en la actividad funciona, el problema es que ellos den el paso para estar, ¿no? Y que nosotros nos acerquemos. Tenemos que empezar a olvidar que la escuela es un sitio, un lugar en el que esperamos que vengan los clientes, sino que tenemos que ir al encuentro de los clientes en el sentido de las personas a las que atendemos. Ya no vamos a estar así y van a venir solos, vamos a tener que ir a buscarlos. Y no es algo malo tampoco, simplemente nos cambiará nuestra estrategia. Es importante vernos como un sistema educativo global, integral. Da lo mismo estar en la calle que estar en el aula. Deberíamos de compartir tarea y objetivos. Es importante que haya figuras educativas libres en el sentido de que a veces las figuras educativas tienen demasiados encargos, ¿no? Tienes que hacer estos objetivos, tienes que conseguir esto, y al final el encargo acaba siendo imposible. Pero todo el mundo juega a que es posible. Todo el mundo sabe que los alumnos no van a salir sabiendo eso que deberían de saber, pero todos hacemos como que eso funciona, ¿no? Entonces, las figuras libres son figuras que no tienen un encargo tan definido. Quiero decir, eres profesor de matemáticas, tienes que enseñar matemáticas, pero te puede ayudar una figura libre que se encargue también de otros elementos, ¿no? Más emocionales, de convivencia. Yo no puedo aprender matemáticas si tengo miedo, si siento que no contribuyo a nada, si no tengo amigos, etcétera. Entonces, no es o matemáticas o convivencia, creo que las dos van en la misma dirección, pero hacen falta figuras que ayuden a pasar de un sitio a otro. Y también creo que tenemos ya que romper las barreras entre lo cultural, lo artístico, lo educativo, la salud, lo social, como si fuesen cosas diferentes. Todo forma parte de lo mismo. No sé en qué momento eso quedó separado, pero cuando se separa eso nos quedamos fragmentados. Y todo esto nos puede ayudar a pensar sobre el sentido de la educación. No lo digo en un nivel muy teórico, sino en el día a día. Es muy interesante en el equipo de profesores, de educadores y individualmente, de vez en cuando, pasar un poco de tiempo para, para revisar para qué es nuestro trabajo, para qué sirve. Tenemos ahí que combinar tres elementos. Nosotros, ¿por qué somos educadores? ¿Para qué somos educadores? Y eso va cambiando a lo largo de nuestra vida. No eres educador siempre por las mismas razones. ¿Qué me da, qué me quita, qué me cuesta ese balance? Otro elemento importante es qué me está diciendo la institución que yo haga. El que me paga, ¿qué me dice que haga? Entonces, eso también va cambiando la expectativa de la institución y de la sociedad. ¿Qué espera de mí la sociedad como educador? Y la tercera es el joven qué espera de mí. A veces esas tres cosas no coinciden. Yo quiero enseñar matemáticas, pero igual el joven, antes de matemáticas, quiere que yo sea un referente adulto positivo. Entonces tengo que combinar. Y la institución me paga para que ese joven esté hasta los 16 años en un marco educativo, así en general. Entonces, son tres objetivos diferentes. Entonces, tengo que lograr que esos tres objetivos vayan encajando y eso en el tiempo va cambiando. Entonces, bueno, yo solo propongo como un ejercicio muy útil para ir renovando el sentido de lo que hacemos. De esa manera estaremos mucho más ajustados, porque si no estamos demasiado pendientes de la institución o demasiado pendientes de nuestras frustraciones o demasiado pendientes de los jóvenes. Entonces, de esta manera mantendríamos un equilibrio. Y ahora ya os digo en 5 minutos las cosas que estamos intentando hacer. Eh, en España, en diferentes regiones, hay diferentes experimentaciones para ver de qué manera la educación social puede contribuir a la educación formal escolar.
Entonces, bueno, no os voy a Hay documentos que luego os presento si hay tiempo, donde podéis ver, leer de una manera sencilla todo esto. Pero bueno, la idea fundamental es que haya figuras de educación social en las escuelas que apoyen, por un lado, al profesorado en algunas nuevas tareas que tiene, todo lo relacionado con lo emocional, la convivencia, que cada vez es un reto mayor, en esa diversidad de público, pero gestionada como en el siglo XIX en aulas de grupo, como si todos los individuos fuesen iguales. Y entonces hay formatos de todo tipo, hay funcionarios de educación con perfil de educación social, hay programas con entidades sociales que entran en las escuelas y de alguna manera oxigenan y unen mejor las aulas entre ellas, entonces atienden a los chavales de una manera más individualizada, cosa que el profesor igual no puede hacer. Bueno, en cada centro es diferente, pero lo que vemos que está funcionando es esta articulación de culturas educativas, porque la cultura escolar es una cultura que tiene, ¿no? Viene del siglo XIX, la educación social es otra cultura y no se trata de que una sea mejor que la otra, sino de que en realidad puedan confluir en un espacio un poco más ancho. Hay jóvenes que funcionarían mucho mejor si saliesen de la escuela una temporada y volviesen. Volverían con más motivación. El problema es que nuestras escuelas, cuando expulsan, en el sentido de que no dan, hay un joven que no quiere seguir en la escuela, sale y es muy difícil volver, ¿no? Entonces, digamos que esos circuitos deberíamos de mejorarlos porque a veces en un proceso educativo hay crisis, puede haber un paréntesis, puede ser atendido por otro equipo en otro contexto para volver a la escuela en mejores condiciones. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Buscar esa ecología al final. Es que los jóvenes están o están en la escuela o están en la calle. Entonces, ¿de qué manera nos hacemos cargo de ellos? Proponiéndoles itinerarios lo más individualizados posibles, ricos, que generen oportunidades y que también nos devuelvan una imagen de nuestra profesión un poco más positiva, porque yo lo que voy viendo en las escuelas, luego hay exageraciones y las cosas no funcionan mal, en realidad funcionan bastante bien, pero la sensación de los profesores, de los educadores, es cada vez más desesperanzada y es algo que no nos podemos permitir. Eh, no podemos ver a los jóvenes como consumidores, sino como ciudadanos. Y a nosotros mismos no nos podemos ver como proveedores de servicios, sino también como ciudadanos. Entonces, tenemos que tener este diálogo, yo creo, porque no corresponde lo que se hace en las escuelas, muchas veces es valioso, pero la sensación de los que lo hacen es como negativa, ¿no? Hay como una especie de depresión colectiva. eh, entonces, no sé, no puede ser, no es algo objetivo. Hay algo que está en el ambiente, que es lo que decía al principio, que tiene que ver con este aire de los tiempos de cierta desafección, desesperanza, que como educadores yo creo que no nos podemos permitir. Bueno, ya yo creo que no sé si he hablado muy rápido al final, igual, ¿no? Es No, un poco difícil hablar así a una pantalla. yo creo que nosotros comprendemos bien. ¿Me entiendes que- ¿Todo bien? ¿Me ves, John? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Podemos hacer preguntas? Claro, claro, por favor. Ok. O correcciones, desacuerdos. Estamos también. Ok, tengo preguntas, una comunicación de cómo pueden trabajar, sí, pues, una chica va a hacer una pregunta. Fazer em português, vou gastar no espanhol. En Olá, portugués, hola. John. Nosotros entendemos que todos nós
tenemos algunos problemas en las escuelas. Ah, yo percebo que hay los mismos problemas, las mismas dificultades aquí en Brasil y en España. En su trabajo, ¿puedes nos relatar cosas positivas que poderiam nos ajudar aqui com os mesmos problemas que há aí? ¿Sí? Entonces, las dificultades son las mismas. Entonces, yo gostaria de saber su experiencia, las experiencias Ujú. positivas Sí, en pues la escuela. es lo que he empezado, ¿no?, a contar. Creo que parte de las cosas empiezan a cambiar cuando también cambiamos, o sea, buscamos siempre herramientas, metodologías, ¿no?, recetas, que está bien y voy a hablar de ellas, pero a veces eso, si no cambiamos el sentido de lo que hacemos, no cambia nada o cambia muy poco y es muy frustrante y entonces tampoco funciona y entonces ¿qué voy a hacer? Yo lo que propongo o lo que proponemos es, Só um primero, minutinho, sí, um minutinho. Entendeu o que ele falou agora? Certo? Acompanhando? É que ele falou que às vezes a gente quer uma receita do que foi feito, mas ele tem que mudar o nosso pensamento. Não adianta ele passar aqui uma série de instruções que a gente deve fazer, né? A gente mudar a nossa forma de pensar. Se alguém não entendeu alguma coisa, tiver, fala, por favor, tem aqui você está tentando o Giovanni, né? Tá bom? Pode continuar. sí, entonces está el sentido de lo que hacemos, pero no, no de grandes palabras, sino el sentido de cómo yo, con lo que, no sé, hay gente que lleva 35 años dando clase en una escuela y siempre solo en su clase, siempre solo en su clase. A mí, desde la educación social, cuando voy a una escuela y veo que los profesores, cada uno gestiona el grupo de manera independiente e individual, lo que se llama la libertad de cátedra, que estaba para reconocer la libertad, ¿no?, de la educación, pero que se ha convertido en algo que no, es insoportable para los profesores estar tan solos. Entonces, que no haya horas de equipo o horas suficientes para trabajar en equipo, que no haya estrategias con un grupo de alumnos comunes, eso es algo bastante sencillo, pero para eso tenemos que hablar y sentarnos y cambiar esa cultura, ¿no? O sea, por eso digo que hay cosas que son sencillas, pero que son muy profundas. Entonces, no es decir hablar entre nosotros, perdón. Só um minuto, conseguiu pegar, né? Professor, às vezes fica sozinho ali na sala, tentando, né, dar conta ali, a liberdade de cátedra, ele vai lá, vai falar o que ele pensa e tal, a gente fala que fica pesado na fazer a gestão de sozinho. Então, essa coisa do grupo, que às vezes não tem essa hora do grupo, mas isso é importante. Para essa coisa, durante eu trabalhar sozinho, eu fazer aqui, às vezes o problema que eu tenho com o estudante é o mesmo. Coisa que a gente vem falando aqui, e que parece uma loucura, você tem tudo lá por cima, tem as mesmas questões que não podemos solucionar de forma parecida com o que a gente busca aqui, né? Coloca a gente para refletir. Puede continuar. Gracias. Otro elemento creo que es la mirada que tenemos sobre los jóvenes y sus familias, ¿no? Se ha creado también un ambiente de desconfianza en el que las familias piensan que los profesores no hacen bien, no se comprometen, los profesores piensan que las familias son horribles, pero hay que asumir que todos formamos parte del mismo lío, de la misma situación. Entonces tenemos que intentar mirar a los jóvenes y a sus familias de una manera más positiva, ¿no? Aunque luego ya sabemos que hay dificultades, ya sabemos que hay familias, pero en general las familias también necesitan educación. Normalmente el sistema ve a las familias como una circunstancia que hay, con la que hay que jugar, pero no nos gusta jugar con las familias.
Bueno, es que las familias son, quizá en ese cambio de sentido de la educación, las familias igual son casi más importantes que los jóvenes. Deberíamos de dedicar educación a las familias y no solamente estar a la defensiva, ¿no? Porque nos dan muchos problemas y lo entiendo porque es complicado. Pero lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, lo que propongo es que hablemos más de cosas concretas y a veces eh, es un diálogo, bueno, iba a decir una expresión en español que no se va a entender. Tenemos que dialogar y vosotros, como ¿no? hijos de Paulo Freire, pues bueno, dialogáis bastante más que aquí. O sea, creo que eso lo tenéis más, lo tenéis en vuestra cultura profesional más claramente que aquí. Pero bueno, que tenemos que cambiar un poco la mirada sobre las personas con las que trabajamos, incluidos nuestros propios compañeros, que a veces nos parecen horribles. Pero como vamos solos, ¿no? Yo a veces veo las clases, las veo como Stalingrado, ¿no? Cuando la Unión Soviética en Stalingrado iban avanzando, boom, boom, boom. Y cuando uno se retiraba, pues venía otro y otro y otro, ¿no? No puede ser, tenemos que tener una estrategia un poco más colectiva, ¿no? Creo que así ahorraríamos mucho y sería más, nos recuperaríamos también el interés por nuestro trabajo, que en muchos casos no se va un poco, va desapareciendo. Y luego, creo también que en los objetivos que ponemos en nuestra tarea, no tenemos que separar los contenidos curriculares, las matemáticas, con que la gente, previamente a estudiar matemáticas, se tiene que sentir en un ambiente de cooperación, de amistad, positivo. No estoy diciendo que todos cantemos de la mano, pero creo que hay que invertir en eso para ir más deprisa con las matemáticas. Entonces, hay cosas sencillas que puede ser que lo haga el propio profesor, es mejor que lo haga un equipo. Si además podemos incluir figuras libres de la educación social, que son las que nos pueden ayudar, pues aún mejor, ¿no? Eso tiene que ver con los recursos, pero primero tenemos que saber, o sea, lo podemos hacer también con los recursos actuales. Por ejemplo, cuando empieza el curso, dedicar tiempo a conocer a los chavales, dedicar tiempo a que los chavales hablen entre ellos, dedicar tiempo a conocerles y a crear una relación de confianza. Eso tampoco nos va a costar 3 meses, pero es importante hacerlo. ¿Qué pasa? Que eso a veces se intenta hacer al final del curso, cuando han surgido los problemas. Y entonces viene un psicólogo y dice, bueno, a ver, vamos a hacer una dinámica, pero el conflicto ya se ha generado, las dinámicas negativas ya se han generado. Tenemos que intentar hacerlo antes, cuando conocemos a los, ¿no? Cuando tenemos ya la clase, ¿qué hacemos con ella? Vamos a ver los roles que hay, los liderazgos, vamos a intentar, pero de un punto de vista muy natural y muy pedagógico, ¿eh? Hay que saber de psicología, pero no creo que hay que psicologizar eso, ¿vale? Entonces, creo que está bien, pues también, por ejemplo, disponer de rituales de clase que den pertenencia al grupo. Estamos en una época líquida en la que es necesario ayudar a que los jóvenes construyan su identidad. Para eso les tenemos que ofrecer cosas. Pongo un ejemplo, no estoy hablando de hacer un rito vudú ni nada en la clase, ¿eh? Estoy hablando de pequeñas tradiciones que todas las clases tienen, pero que se han ido, pues no sé, todos los viernes vamos a terminar la semana con una pequeña evaluación de cómo ha ido la semana. Y luego vamos a comer un trozo de pastel y ya está. Hablo de este tipo de rituales que son sencillos, que los hacemos a veces de manera intuitiva, pero que los tenemos que sistematizar y hacerlos de una manera más consciente. Eso que nos parece algo sin importancia nos ayuda a tener una visión de nuestro aprendizaje, del proceso, a hablar con los compañeros, a poder gestionar algunos problemas, pero no cuando ya han sucedido, sino en el día a día, ¿no? Y eso nos ayuda a que nuestra clase, nuestro grupo de aprendizaje sea importante para nosotros. Si además en el primer trimestre eh, no al final del curso, sino en el primer trimestre ya les damos una foto del grupo,
decoramos la clase de una cierta manera. Todos esos elementos simbólicos, aunque estéis con jóvenes ya mayores, ¿no? Pueden tener 16, 17 años, pero todo eso creo que es importante. Hacerlo con ellos, pero proponer. Si no proponemos, o sea, lo que no puede ser es la participación que aquí se hace mucho, que es preguntar qué queréis. ¿Qué queréis? Como si fuesen consumidores. ¿Qué queréis, chicos? Es que no participan. Es que a participar se aprende también. Y para participar yo tengo que hacer un modelaje como educador, tengo que proponer cosas. Entonces, eso va poco a poco. Entonces, no puedo estar siempre preguntando a los chicos qué es lo que quieren. No saben lo que quieren muchas veces. No, yo tampoco sé lo que quiero. Tenemos que proponer cosas y dentro de esta actividad, pues que ellos vayan decidiendo, ¿no? Podemos hacer esto o esto. Son dos cosas, no es el infinito. Bueno, pues elegimos esto. Tenemos que aprender a asumir sus decisiones. También tenemos que, o sea, no somos un igual. Bueno, todo eso que ya sabéis, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer cosas sencillas, pero que, como digo, la acogida, pensar que cuando llegan a clase el primer día, las matemáticas no importan. Importa que la gente se sienta a gusto en ese grupo, porque para ellos vuestra clase es súper importante. Vosotros pensáis que no, pero es algo que les puede salvar la vida. Así de claro, y lo sabéis. Hay alumnos que gracias a un profesor, a una clase que le dio apoyo, salió adelante. Entonces, eso es algo, es único, ¿no? Es un privilegio que tenemos, pero que tenemos que dedicarle tiempo a esa parte, ¿no? Y no digo que nos olvidemos de las matemáticas, solo que si esa base está bien hecha, creo que luego va a ir mejor. Y luego hay que crear espacios de escucha, porque esto que hablábamos de la salud mental, que ahora se llama así, pero bueno, quizá antes había otros mecanismos, pero ahora se han quedado huérfanos a veces de escucha. Entonces tenemos que ver si somos nosotros los que escuchamos, si se escuchan entre ellos, eso, o si es un educador social que escucha, me da igual, pero tiene que haber espacios para que ellos se vayan sintiendo también seguros, ¿no? Y poder ir compartiendo su vida en un espacio educativo de privilegio como es la escuela. Bueno, no lo sé si te respondo, pero que, o sea, lo que intento transmitir son pequeñas cosas que sabéis hacer. Yo no creo demasiado en grandes modelos revolucionarios A, B, C, sino en introducir cosas que sabemos, hablar de antropología, de rituales, eh, bueno, hacer cosas, digamos, en esta idea de artesanía, ¿no? Que a veces también creo que se nos ocurren ideas que no las llevamos a cabo porque no nos atrevemos, porque nos parecen muy rupturistas, nos parecen demasiado lo que sea. Y creo que hay que intentar cosas. No podemos estar igual que en el siglo XIX, porque no lo estamos, además, pero pensamos que seguimos haciendo lo mismo y no lo estamos haciendo. Entonces yo también creo que la libertad vuestra la tenéis que aprovechar. Mais alguém quer colocar alguma coisa, fazer uma pergunta, uma reclamação? Por favor. Ok. Sí, que Olá, mucho gusto. Yo me llamo Betania, yo soy profesora de moda aquí. ¿Me escucha bien? Sí. Yo creo que es muy interesante lo que ha hablado de envolver los estudiantes en cosas que los interesen. Porque yo percibí que aquí ha funcionado mejor cuando ellos escogen las cosas que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí proyectos que son integrados de moda e literatura, moda e inglés. Cuando ellos escogen el tema que van a trabajar, esto funciona mejor, porque ellos están más envolvidos, ellos comprometidos, ellos quieren estudiar esto, ellos quieren hablar sobre esto. Entonces, esto es mejor, sale mejor el resultado del proyecto. Yo tuve un proyecto que el año pasado yo había escogido la personalidad, era un proyecto así,
la personalidad es un tema de la época de moda. Yo escogía un tema y una personalidad que no había nada en común. Este año yo los dejé escoger la personalidad del tema y los trabajos fueron muy mejores. Y también esto de integrar una disciplina con otra. Por ejemplo, había alumnos que no les gustaba leer y otros que no les gustaba diseñar. Entonces la profesora de portugués me ha dicho, tú has hecho un alumno leer un libro todo para hacer tu actividad. Y lo mismo conmigo, el alumno que le gustaba leer, pero no le gustaba diseñar, ha diseñado muchísimo bien porque era sobre algún libro que le gustaba. Entonces, es esto que yo creo que es muy interesante también, hacer esta integración las cosas que los interesan. Sí, 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 completamente de acuerdo, porque es otra vez volver al sentido, ¿no? Cuando fragmentamos el conocimiento, acaba perdiendo sentido. Entonces, el que puedas hacer, ver una película, leer un libro, producir, bueno, pues todo ese conocimiento cobra sentido, ¿no? Yo creo que lo que dices de dar a elegir, que ellos guíen el camino, me parece una buena estrategia. Pero también creo que no podemos pedirles todo, sino que tenemos que negociar. Matemáticas hay que dar. Entonces, bueno, eso lo impongo. O sea, también creo que ahí no podemos ser asamblearios en el conocimiento, porque el profesor tiene más conocimiento que los alumnos. O sea, tampoco creo que hay que ir de la jerarquía a una cosa horizontal. Tú tienes el criterio de qué es importante, pero en ese proceso de seducción y de generación de confianza y de vínculo, también ellos tienen que aportar sus puntos de interés, porque a veces nos encontramos con grupos que aparentemente no tienen centros de interés, están en una especie de bulimia, se dice, de bulimia, bueno, hay una desmotivación total, no quieren hacer nada. Si les preguntas, ¿qué queréis hacer? Y no son capaces de decir nada. Entonces, esto pasa y cada vez pasa más. Entonces, también ahí tenemos que no tener miedo a proponer. Lo que pasa es que nuestra propuesta tiene que ser una propuesta en clave de seducción, porque tenemos que recomponer algo, porque un niño por naturaleza tiene ganas de aprender. Tenemos adolescentes que están llenos de estímulos y que su manera de defenderse de esos estímulos, que son excesivos, es cortar el deseo incluso, el deseo de aprender. Lo digo así un poco fuertemente, pero creo que es algo de eso, ¿no? Es como la persona que come patatas fritas, snacks, muchos snacks, al final tienes una sensación de que tienes hambre, pero estás lleno, ¿no? Es esa cosa un poco, porque el tipo de alimentación es una alimentación vacía, ¿no? De calorías vacías, no sé cómo se dice. Entonces, a veces el reto es más difícil aún, porque tenemos que generar ese deseo. Entonces, para eso también tenemos que poner cosas, porque hay veces que verdaderamente les da lo mismo hacer esto que lo otro. De lo que se trata es de conectar un sentido y a partir de ahí luego ya sí, luego eso va en cascada, ¿no? Pero el momento inicial es el más difícil, porque yo para qué estoy estudiando esto. Porque también en muchos casos hemos puesto todo, la modernidad ha puesto en el conocimiento, eh, ¿cómo decir? ¿Qué te gusta, no? La palabra está, ¿qué te gusta? Es que no sé lo que me gusta. Me gusta lo que conozco. Si no lo conozco, no me puede gustar. Entonces tenemos a jóvenes que no les gusta nada porque no lo conocen. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo cambiamos ese mecanismo, ¿no? Creo que ahí los proyectos, como dices, son fundamentales porque le da sentido a lo que yo aprendo, pero también tenemos nosotros ahí que mejorar en nuestra capacidad de seducción, diría.
Muy bien, John. Muy bien. Muchas gracias por todo, por nos Sí, estar hablando con nosotros, por atender mi pedido. Nosotros estamos muy agradecidos. sí. ¿Tiene más alguna palabra para nosotros? Están muy serios, ¿eh? No sé yo. Siempre da un poco de miedo hablar con profesores, también os digo. Sí, pero son todos inofensivos. Son pacíficos, vale. Está bien. Muchas Bueno, gracias. os pongo en el chat unas cuantas publicaciones por si os ayudan. Ah, sí, muy bien. Sí, Os las por pongo en favor. el chat o bueno, tú las tienes, pero no sé cómo hacer. Te las vuelvo a mandar, Sí, Marcelo, y tú las distribuyes. sí, sí. Y Te las- después Vale, pueden enviarlo la grabación. vale. ¿Está Muy bien? bien. Sí, nosotros queremos hacer una foto, sacar una foto. ¿Podemos hacer una Sí, foto? claro, pero la hago yo con el botón o cómo. No, nosotros vamos al lado de la pantalla para hacer la foto. Vale. Ustedes no van a nos mirar. Ah, sí. Pero yo os puedo hacer desde aquí la foto. Vale. Ah, vale, vale, ahora entiendo. Vale, vale. Do lado de lá. Vai que eu tô. E tem a foto dele, alguns baixos, mais baixo. Deixa eu trazer mais. Bueno, y que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por contar conmigo. Espero visitarles pronto. Vem mais aqui, Ele está ó. falando alguma coisa, eu não entendi. Eu não escutei. Eu copiei. Eu? Consegue? Então, vamos ficar completo. Eu? Más allá. Tá aparecendo todo mundo para ele. Más allá. Los de la izquierda no salen, ¿eh? Hay que, La izquierda no está apareciendo. o sea, vuestra derecha. Aqui, ó. Quando o Luiz falar, a voz vai sair. A ver, tengo que hacer una cosa. Perdón, ¿eh? Muy bien. Ai, meu Deus. Então, John, sacamos uma foto todas salieron. Después te envío, ¿está bien? Vale, yo te mando una. Bueno, que muchas gracias por contar conmigo y espero visitarles en un tiempo razonable, ¿vale? Sí, por favor, que la próxima vez usted aquí en directo, por favor. Bueno, ¿Está bien? muchas gracias. Chao. Tchau. Gracias.